encontramos con una reconocida tanatóloga de aquí de Mérida, Yucatán. Nos acompaña Mirna Castillo. Estaremos hablando de pérdidas de la vida, porque aunque no lo crean, las pérdidas son algo muy común que desgraciadamente la sociedad nos ha impuesto como algo feo y triste, que realmente lo es. Pero ¿qué pasaría si lo viéramos como algo normal? ¿Qué pasaría si lo viéramos como un día a día, como un ciclo que tenemos que vivir? Y fuera de verlo como una tristeza, lo viéramos a lo mejor como un agradecimiento, porque pues aunque no lo crean, a veces las pérdidas nos enseñan mucho. Así que hoy vamos a estar hablando y descubriendo acerca de este tema, acerca de las pérdidas, acerca de esta bonita profesión que es la tanatología, que a lo mejor muchos de ustedes no conocen, pero el día de hoy estaremos hablando acerca de estas dudas que surgen día a día. Mirna Castillo, bienvenida a tu programa, a este primer podcast. Muchas gracias, estoy muy emocionada. Vas a ser la primera en salir en este bonito canal. Espero que te guste, espero que lo disfrutes. Estoy muy emocionada también de estar acá, muy agradecida por esta invitación. Espero que la plática de hoy aporte mucho para la gente que ignora este tema tan importante que es parte de la vida, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué te parece si me cuentas un poquito acerca de ti, de dónde eres, qué estudiaste, tu especialidad? Pues mira, yo estudié trabajo social, y la vida me dio caminos que ahora no lo ejercí. Igual profesionalmente hace poco empecé a ejercer lo que es la tanatología, a pesar que en el 2005 lo empecé a la parte teórica, ¿verdad? Okay. Esto me dio la inquietud, pues porque muy pronto tuve la pérdida de mis papás por cuestiones de cáncer. Los dos fallecieron de cáncer. Y un día vi en un teatro a un psicólogo especialista en tanatología y que dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero acompañar a la gente, porque créeme que cuando estás pasando por este dolor, se puede convertir en sufrimiento y te hunde en la vida, ¿no? Y hubo varias pérdidas en mi vida que me llevaron a eso, ¿no? Entonces fue algo lindo. Entonces dije, yo quiero eso, yo quiero, y de aquí soy, ¿no? Entonces estudié 4 años, 3 años de diplomados y uno de coaching ontológico, que está enfocado también a la tanatología, y uno de cuidados paliativos. O sea, siento que, y voy por más, ¿no? Siento que es un todo, porque la tanatología lo enfocan como muy limitado, y realmente abarca bastante, ¿no? Desde el moribundo, de la parte de la muerte o del buen vivir, o también de sus acompañantes y de todo el entorno que implica, ¿no? También, pues, mi parte que me fascina mucho, pues, actualmente, pues, es la pérdida de la ruptura de pareja, sí, ¿no? Que es donde más el buen vivir, ¿no? Sin embargo, pues estaremos hablando qué es la tanatología y todo el rollo, ¿no? Sí, ok. Me impresiona mucho el cómo decidiste tú comenzar con esta bonita profesión. Que a base de una pérdida decidiste estudiar esto. Es de admirar, porque realmente no todo mundo, te digo, sabe de esto y enfoca esta pérdida o este dolor en algo bonito al final de cuentas, que es lo que te pasó a ti. O sea, de una pérdida lo aceptaste y estás estudiando esta bonita profesión, que yo creo que más que nada es también para ayudar a las otras personas que pasan por una situación similar a la tuya o igual a la que tú pasas, que al final de cuentas todos lo pasamos. O sea, en algún momento de nuestra vida todos vamos a pasar por eso, y el que tú lo hayas enfocado en esta parte es totalmente de admirar. Tuve varias pérdidas, ¿no? Pérdidas de mis papás, pérdida de trabajo, pérdida de pareja, y fue así como un caos, ¿no? Y salir totalmente resiliente. Y cuando se vio la teoría, pues fue como que más sencillo, ¿no? Y creo que esto es lo que hace bonito, acompañar a la gente que está pasando por estas pérdidas que no son fáciles, ¿no? ¿Podrías explicarle a la gente que en este momento nos está viendo qué es en sí la tanatología? ¿Qué estudia la tanatología? Sí, mira, pues hay varios conceptos, ¿no? De varios escritores y varios gente profesional, libros, pero el que más me gusta es el más cortito, ¿no?
La tanatología es el estudio de la vida, ¿no? Ok. Que incluye la muerte, ¿no? Ok. Esa es a mí la que más me fascina, porque nos olvidamos que es un proceso que es parte de la vida y no vemos ese enfoque, sino lo vemos con un enfoque, la muerte, como algo doloroso, algo con miedo, ¿no? Realmente es el estudio de la vida que incluye la muerte. De la palabra griego viene de tanatología, de thanatos, muerte, y logos de estudio. Ciencia tratado. Entonces, y también ciencia. Es ciencia, ¿por qué? Porque hace estudios, descripción, investigación, todo lo que implica alrededor del entorno de la vida, que es de la muerte y de todo lo que los acompaña, ¿no? Y para mí es arte. ¿Por qué es arte? Porque nosotros los tanatólogos debemos tener la creatividad, la sensibilidad para poder detectar las necesidades a quien acompañamos, porque todos tienen un proceso totalmente distinto en forma y en tiempo. Entonces, para mí es algo lindo. Yo siento que cuando estoy haciendo esto, me olvido del mundo, porque sí tienes que tener esa escucha y ese enfoque de, repito, creatividad, sensibilidad para poder acompañar a alguien. Y también la empatía, o sea, la empatía que ustedes los tanatólogos, o sea, en general los profesionales de la salud mental, ustedes también, la empatía que tienen que manejar para poder ser capaces de ponerse en los zapatos literal de la otra persona, porque no, o sea, seamos sinceros, no cualquiera puede hacer esto, no es tanto es sentir el dolor, porque es imposible que tú sientas el dolor de la otra persona, pero entender el dolor de la otra persona y crear como esta resiliencia con la persona es magnífico. Entonces, sí, viéndolo desde ese punto de vista, como tú dices, es un arte. O sea, realmente es un arte esto de la tanatología. Pero ahora te voy a decir algo, no sé si tú me puedas contestar esto. ¿Por qué se ve como algo malo? O sea, yo como te dije, estuve leyendo, hay una parte en el libro que yo estaba leyendo que te dice esto, que anteriormente las pérdidas se veían como una fiesta, como una celebración, y hoy en día se ven como una desgracia. Entonces quiero lograr entender un poquito esta parte de qué es lo que pasa, del por qué antes se veía como una celebración y actualmente se ve como vaya, una tristeza, una depresión casi. Bueno, esto realmente, como tú dices, históricamente se veía como parte de la vida, repito, como habíamos dicho, porque es parte de la vida, es como, sí, parte de la vida es como comer, reír, y pues morir. Disfrutar, sí, ¿no? Ajá. Entonces, esto no lo vemos así. Se empiezan a generar desde pequeños creencias, ¿no? La muerte, como aquí en Yucatán decimos, ahí viene el tucho, ¿no? Incluso lo vemos, sí, en la época de Días de Muertos, representamos a la muerte de una forma espantosa, calavérica, espanto, ¿no? Miedo, incluso en la parte es la época de las películas de los thrillers, de las cosas, ¿no? Entonces empiezan a generar creencias y obviamente vemos a la muerte, el proceso de la muerte, ¿verdad? Como algo de miedo. Entonces se empiezan a generar creencias que rompieron esa parte de esa celebración, que a pesar de ese dolor es una celebración, ¿no? Sí, es que justo eso es lo que más me sorprendió, porque yo crecí así como tú dices, de que ponte casi tu hilito rojo cuando el bebé está naciendo porque te va a llevar la muerte, o sea, cosas así, ya sabes, y leer esta parte en el libro que te dices que antes lo veían como una celebración, como una fiesta, yo dije, ¿en qué momento pasó todo esto, ¿no? De tenerle miedo a la muerte? Y estamos hablando de que la tanatología, me puedes confirmar esto,
no solamente se enfoca en la muerte, en general son pérdidas que se va en la vida, ¿no? Sí, inicialmente era enfocado que la pionera de todo esto es Elizabeth Kuller, que es una reconocida psiquiatra, que empieza, ella no leyó, no investigó nada, era psiquiatra, pero estaba en un hospital y empezó a observar todo esto del proceso de las etapas, y le empezó a poner nombre a las etapas del duelo, que es la negación, la ira, la negociación, y la depresión y finalmente la aceptación, ¿no? Ella describe esas fases. Hay otros autores que empiezan, hay 7, 8, ¿no?, etapas, pero finalmente son las 5. Yo amo a Elizabeth Kuller, hay gente que no, respeto eso, ¿no? Entonces, pero actualmente, obviamente se va todo esto actualizando, por así decirlo, y resulta que cuando tenemos una pérdida, por ejemplo, una ruptura de pareja, también se viven estas etapas de duelo. Y entonces es ahí donde se abre la posibilidad de empezar a, nosotros especialistas como tanatólogos, también a tratar las rupturas de pareja, las pérdidas de trabajo, increíblemente también la pérdida de un trabajo, la pérdida de un órgano, de una parte de nuestro cuerpo, la pérdida también de cambio de escuela. Son cosas que la gente no lo toma, pero son muy importantes. La pérdida de una amistad. Entonces también está enfocado en el tipo de pérdidas porque se viven las etapas emocionalmente hablando, y entonces por eso ya está enfocado también al buen vivir, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y justo yo creo que este tipo de podcast es cuando le viene bien a la gente, porque totalmente la sociedad ignora esto. O sea, ignora el hecho de que no solamente te habla de muertes, sino es en general toda clase de pérdidas. Y luego hay veces que te dicen, por ejemplo, ay, es que lo que tú estás viviendo a lo mejor es algo dramático, ya sabes, porque te despidieron de tu trabajo. Pero nuestra mente no capta que estamos perdiendo una pérdida. O sea, puede ser del trabajo, sí, pero es a lo mejor una meta que tú tenías, un sueño que tú tenías, y eso implica una pérdida. No sé si nos podrías volver a decir cuáles son estas etapas, porque hay veces que la gente ignora totalmente que está pasando por una pérdida, pero están pasando por estas etapas, y creo que hasta que no haces consciente esta situación, no entiendes que estás pasando por una pérdida. Entonces, no sé si nos podrías explicar acerca de las etapas de un duelo, las etapas de una pérdida, porque puede ser que haya gente que se siente identificada con esto, ¿no? Claro. Las pérdidas, según Elizabeth Kuller, son 5, ¿no? Que es la negación. La negación, ya sea por pérdida de muerte, ruptura, de trabajo, de amistad, de lo que sea, pues está enfocado a que nos resistimos, ¿no? Tenemos expresiones como que no lo puedo creer, se me hace increíble, hablas en presente como si estuviera la persona, como si estuvieras viviendo la situación cuando ya no existe, está rota, o no está la persona, ¿no? Entonces es una etapa poco fácil, sin embargo, pues está la resistencia a aceptar la realidad, que es una realidad, que perdiste algo o alguien, ¿no? Por otro lado está la ira, ¿no? Que ahí viene el enojo, la frustración, el irte en contra de toda la gente, si hubo doctores del doctor, el de que si yo hubiera hecho esto, si hubiera sido capaz, o hubiéramos hecho aquello, o sea, todo aquel enojo y todo lo que podamos sacar, estamos muy irritables, nos enojamos hasta con los que nunca nos habíamos enojado, ¿no? Después está la parte de la negociación, que es la parte de donde surge el estar inconforme, ¿no? La culpabilidad, asoma la culpabilidad, ¿no? Después surge lo que es la depresión. Sin embargo, la parte de la depresión es fuerte porque es una parte patológica, ¿no?
Sin embargo, yo diría las tristezas, ¿no? La tristeza, la nostalgia, hasta allá es como que normal, ¿no? Cuando siente la depresión ya es algo ya donde nosotros los especialistas en esto, los tanatólogos, tenemos la obligación de identificar que si hay una depresión, ya algo, canalizarlo a un especialista, a un psiquiatra ya, ¿no? Uh-huh. Y bueno, finalmente está la aceptación, ¿no? La aceptación, ¿cuál es? Cuando tú ves tu realidad, cuando la realidad la miras, que ya aceptas que has perdido algo y que el contarlo ya no te genera ese vacío, ese dolor, ¿no? Y es cuando ya has superado la pérdida. Hay algo bien importante, no todos pasamos por estas etapas. Sí, justo, ajá. Hay quienes, es como una montaña rusa, ¿no? Hay quienes no pasan por todo esto porque depende del tipo de duelo, de duelos anticipados, duelos patológicos, duelos por distintos tipos de duelo, ¿no? Y dependiendo de la situación. Y no todos pasan por estas etapas de duelo, ¿no? De emociones. Entonces, sin embargo, también pues regresas de un lado a otro, no puedes estar enojado y de repente llegas a la negación, regresas y así, ¿no? Y luego ya vas saltando, ¿no? Hasta poderlo aceptar. Sí, eso fíjate que es muy interesante. Yo ya había también medio leído esa parte de que luego la gente piensa que a lo mejor es así, tal, como si fuera una cadenita. Ajá, pero bueno, al menos en la parte de la psicología y todo esto, sabemos que no es algo no es algo lineal. Correcto. Siempre va a ser fluctuante, o sea, siempre puede haber movimiento. Entonces, no crean que porque ya ella dijo que las 5 etapas así le van a pasar todos, o sea, no es así. No es así. Entonces hay que tener muy en claro esta parte de que, como ella dice, puedes pasar de la tristeza a la ira otra vez, pero confírmame nada más, tampoco se trata de quedarte en uno, porque aquí es cuando ya empieza grave el asunto, ¿no? Cuando tú te casas en una parte de estas etapas del duelo, ¿no? Sí, sobre todo en la etapa del enojo y la ira, de que pues no estás aceptando. Uh-huh. Cuando caemos en ese duelo, en ese hueco, sí es bien importante porque de ahí puedes no salir, ¿no? Y pues es ahí donde es importante buscar la ayuda profesional. Totalmente. ¿no? Normalmente se recomienda después de cierto tiempo. Uh-huh. Esto es mío y es personal, yo recomiendo después de 1 año. ¿Por qué de 1 año? Porque el primer año es dejarte, la primera situación es el primero de todo, ¿no? El primer día de la Navidad, el primer año, el primer cumpleaños, el primer aniversario, si es de boda, muchas cosas, ¿no? El primer momento donde vas a pasar tu primer aniversario o festejos o lo que sea de cumpleaños o lo que hayas pasado con esa persona o con esa situación, igual del trabajo o de cualquier tipo de pérdida, es poco fácil porque hay un dolor, vas a pasar por esa primera vez, sí. por primera vez, ¿no? Entonces después de eso, pues es importante el que tú te dejes sentir. Lo más importante es que no te niegues a sentir. La mayoría que no procesa un duelo es porque no se deja sentir. No llores, ¿no? A veces decimos, estás llorando y te dicen, oye, no llores, ya pasó, muchas cosas que decimos que lamentablemente hacemos caso que en ese momento nos hacemos las fuertes o los fuertes, ¿no? Y no lloramos, ¿no? También salen las creencias de que los hombres no lloran, ¿no? Cuando es cuestión de los hombres. Entonces te empiezas a resistir a ese sentir y es lo peor que podemos hacer para un proceso de duelo.
Pero volvemos a lo mismo de que todo es cultural, o sea, y todo Claro. nos lleva al mismo punto, Creencias. las creencias que nos imponen. Y ojo, yo creo que esto, bueno, nosotros hablamos desde el aspecto de Yucatán, pues porque aquí crecimos, pero yo no dudo que en otros estados, en otros países sea así. Bueno, al menos en México todavía sigue existiendo como estos tabús, ¿no? Eso que tú dijiste de que es que el hombre no puede sentir ni llorar ni nada de esto, ¿no? Y eso nos conflictúa mucho al momento de entrar en esta clase de situaciones o de pérdidas o de duelos, porque la misma sociedad de alguna manera no nos permite el vivir ciertas cosas o ciertas situaciones. Es correcto. Ok, no, es precioso, esto es precioso. Oye, pero entonces, ¿existe un tiempo determinado para transcurrir esto? O sea, como, así como tú dices, un año es el tiempo indicado para pasar por estas cuestiones de pérdidas, o no hay un tiempo como tal. Bueno, la teoría, ¿verdad?, nos dice que es un año. Okay. Un año de que todavía puedes permitirte todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Más que permitirte, más bien permitirte sentir, permitirte llorar, permitirte enojarte, permitirte todas esas emociones que a veces no habías sentido en tu vida cuando es tu primera pérdida, y dejarlas fluir, sacar, ¿no?, tirarlas, ¿no?, para poder entrar la parte de cómo le vas a honrar a tu pérdida o a tu difunto, ¿no? Esa parte linda, para empezar a aceptar el presente con tu pérdida y mirar a partir de ese momento, volverle a ponerle sentido a la vida. Ok, es que sí se me hizo muy interesante eso que tú dices, y de hecho también una vez me lo dijo mi psicóloga, pero viéndolo así desde la parte en como tú lo dices, como que me hace más sentido, ¿no? Esto de que el primer año tienes que pasar por todos como que los aniversarios, ¿no? O sea, si lo quieres ver así, a lo mejor el cumpleaños, a lo mejor, no sé, la Navidad, Año Nuevo, ajá, todas estas festividades. Padre, que normalmente la tecnología, esos eventos son muy fuertes para la gente que pasa pérdidas. Uh-huh. Todo el mundo es celebración, ¿no? El amor, 14 de febrero, no sé, ¿no? Todos esos festejos donde cuando estás pasando una pérdida, no es sencillo para la gente que lo está pasando, ¿no? No respondí a tu pregunta anterior, donde decías, ¿cuánto tiempo? Esto, digo, en un año dejarte sentir, ¿no? Pero hay gente que puede ser en 6 meses, o sea, no hay receta. No hay receta de decir, hay un tiempo, no hay un tiempo, cada quien tiene su proceso. Pero ojo, después de un año, cuando estás después de esto, año y medio, ya y empiezas con los mismos sentimientos de negación, de enojo, pues ahí ya es recomendable, porque ya se empieza posiblemente a volver un duelo patológico, ya es algo no fácil, y ya que requieres ya una ayuda profesional urgente, ¿no? Ya no, ese acompañamiento pues ya no va a ser tan sencillo, pero que se puede. Eso es muy importante recalcar, el que no hay o sea, me gusta recalcarlo porque luego hay gente, volvemos a lo mismo, que te dicen, ya pasó 3 meses, por Dios, ya. Sí, o sea, ya, supéralo, ¿no? Sobre todo en las rupturas de pareja. Uh-huh. Sí. O sea, sí, sobre todo es muy común eso de que ya, por Dios, levanta de tu cama, ¿no? Claro. Y no creo que deba ser así, y creo que aquí es cuando tenemos que concientizar a la gente y que aprendan a practicar esta parte de la empatía con las personas que están pasando por un duelo, y que entiendan, sí, este es un mensaje para ustedes, que entiendan que no todos tienen el mismo proceso, o sea, no todos son lo mismo, no todos viven los duelos de manera igual. Entonces, a lo mejor tú puedes superar la muerte o al ex o lo que estés perdiendo en un mes, pero tu amigo puede ser que lo supere en 3 meses. Entonces hay que tener como esta empatía de entender que no todos tienen la misma resiliencia para
afrontar ciertas situaciones, ¿no? Es correcto. ¿Qué le podemos decir o cómo podemos abarcar o cómo podemos acompañar a las personas que están pasando por una pérdida? Porque yo creo que eso es de las cosas que luego no sabemos qué hacer. La práctica. La práctica, ajá. ¿Qué le podemos decir o qué es recomendable decir a la persona que está pasando por una pérdida? Pues, más que nada, en primera instancia, no decir nada. El silencio, cuando está reciente el dolor, no decir nada. Porque muchas veces decimos palabras equivocadas como ya no llores, cuánto lo siento. Esa palabra de cuánto lo siento muchas veces no está bien tomada, porque, por ejemplo, si la persona perdió a su hijo y tú le dices cuánto lo siento, te puede mal contestar o malinterpretar porque no tienes ni idea de lo que la persona está sintiendo, solo ella, ¿no? Quizás si hayas pasado por el mismo duelo, tal vez, pero no desde el mismo lugar, porque no todas las pérdidas, incluyendo aunque sea el mismo elemento, el hijo o el papá o la mamá, no siempre son las mismas circunstancias, ¿no? De hecho, tú puedes perder a un papá que nunca conviviste con él y pues no te va a doler ni la uña, ¿no? Entonces, y puedes haber perdido a tu papá, que fue algo así, un lazo tremendo, ¿no? Que pues el apego, que esa es otra de las cosas, que bueno, te implica pues bastante dolor, ¿no? Entonces, pues eso es algo importante que tomar en cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero el silencio, ¿no? Y escuchar, y no decir no llores, cuando la persona se suelte al llanto, sí. Decir no llores, ¿no? Uh-huh. O no, dejar que llore, dejar que no te enojes, así tuvo que suceder, no, nada. No o tienes nada. Otros hijos, por ejemplo, cuando se mueren los hijos, tienes otros hijos por quién vivir, no. Es lo peor. Y ¿sí? Créeme que sí, o sea, de verdad. Por ejemplo, yo cuando mis papás fallecieron, recuerdo que el pésame de una persona me dijo, fue lo mejor que le pudo pasar, ya estaba sufriendo. Y aunque haya sido así, en realidad es así con la realidad. En ese momento que estás pidiendo a la persona, si no decirle eso, de verdad es algo así horrible, fatal, no es recomendable. O ya descansó, ya está con Dios. Error, sobre todo a los niños. ¿Por qué? Porque te vas a resentir con Dios, sobre todo los niños, ¿no? Pues yo sí llevo a mi papá, ¿no? Regrésamelo. Le está echando la culpa, ¿no? A alguien. Uh-huh. Entonces ya no vas a... Entonces es algo bien importante el silencio, quizás tocar la mano, el hombro, ¿no? También ese error que dices, no vayas a llorar, sé fuerte para que no llore la persona. No, es importante llorar con la persona, acompañar, el dejarte sentir con esa persona. Si tienes que llorar, también llorar, ¿no? Bien importante. Y algo muy, muy importante que todo el mundo se olvida, toda la gente, cuando está recientemente la pérdida, estás allá, ¿no? Uh-huh. El día del funeral, hasta se pone el chiste, la risa, el café, la plática, ¿no? La reunión, ¿no? La reunión social, el cumplir. Y creo que esto no es cumplir, ¿no? Es sentir, acompañar a la persona. Tampoco se trata de si la persona también está de una manera que no está llorando, no está, no tiene ese dolor, pues también acompañarla con esa plática, pues que ella esté sintiendo o esa persona esté pasando por esa situación, ¿no? La que sea. No necesariamente tiene que ser fúnebre el acompañamiento, uh-huh. ¿no? Yo creo que a veces por miedo a meter la pata, diciéndolo muy casual, por miedo a meter la pata, ya no preguntamos más allá después de que ya pasó un tiempo, el cómo está, el cómo se siente, porque a lo mejor, como tú dices, a lo mejor la sociedad te dice, bueno, ya supéralo, ya pasó, o por miedo a no sentir mal a la persona,
Pero entonces tú crees que sí es recomendable, como tú dices, seguir con este acompañamiento, el preguntarle a la persona el cómo te sientes. Sí, por supuesto, pero también hay algo bien importante. Cuando eres amigo o familiar, tú sabes cómo es esa persona, ¿no? Tú la conoces cuando quiere estar sola y también preguntarlo, no supongamos, ay, es que yo no le quiero ver porque quiere estar sola, está suponiendo, ¿no? Preguntar, oye, yo, si quieres estar sola, ¿te gustaría que yo vaya a platicar contigo? ¿Te gustaría que salgamos? O sea, no suponer nada. No dar por sentado. No suponer, ¿no? Sí. Dar por sentado nada, preguntar ese acompañamiento. Oye, ¿quisieras ir a la playa o quisieras ir a un parque? ¿Quisieras que yo vaya a platicar contigo? ¿Quisieras que veamos fotos juntos? O sea, ¿no? Mucha gente, no los veas porque se va a poner a llorar, se va a poner mal. Es parte de sentir, es parte del duelo, parte de... Y no forzar nada también, ¿no? Es pedirle de la persona qué necesita, ¿no? Oye, necesitas, aquí estoy, llámame en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y estar para la persona, porque a veces no estamos para las personas, ¿no? Me gustó mucho eso que tú dices, el preguntar, ¿no? El no dar por concluido, o sea, por sentado todo, sino el preguntar, ¿quieres o no quieres? O sea, ¿quieres estar solo? ¿No quieres estar solo? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres...? Porque suponemos muchas cosas y a veces al suponer estamos dejando de lado realmente el sentir de la otra persona, o sea, y eso sí es muy, muy importante tomarlo mucho en cuenta y que te repito que a veces yo creo que la misma gente, la misma sociedad no está acostumbrada a este tipo de culturas, ¿no? Del preguntar a la persona y que justo actualmente está mucho de moda, ¿no? Esta parte de la responsabilidad afectiva, ¿no? Del preguntar, o sea, todo nos lleva a lo mismo, al preguntarle a la persona. Incluso hay gente que no está acostumbrada a los abrazos y en el momento de un duelo, te lo juro que es la medicina perfecta. Tú le dices, oye, yo te quiero dar un abrazo. Me gustaría verte para darte un abrazo. ¿Puedo ir? ¿No? Entonces es algo bien importante, ¿no? No sé si podrías darle un mensaje antes de despedirnos a las personas que están pasando por una clase de pérdida, ¿no? ¿Qué les podemos decir a ellos? Bueno, me gustaría hacer unas sugerencias a la que está pasando la pérdida y al acompañante, que luego nos olvidamos del acompañante, que también es bien importante, ¿no? Al que está pasando una pérdida, que en primera instancia se deje sentir, ¿no? Se deje sentir, llore, grite, berrinche, haga lo que sea, ¿no? 2, se deje acompañar, porque muchas veces no queremos compañía, se deje acompañar con aquellas personas que realmente quieren y están dispuestas, ¿no? Desde el lugar del amor, no desde el chisme ni la curiosidad. Y uno también lo siente, ¿no? Entonces, y agarrar técnicas como, por ejemplo, pláticas, ¿no? Platicar una y otra y 3 y 4 y 10 veces necesarias por lo que estás sintiendo, pensando y pasando en esos momentos. Si no lo quiero hacer en compañía, hacerlo escribiendo, puede escribirlo, romper, escribir y romper, escribir y romper. Todos esos sentimientos y esas cosas que de culpabilidad, de enojo, de todo lo que está pasando por ese momento, de ese sufrimiento para convertirlo en dolor, ¿no? Y para el acompañante. Para el acompañante, y yo digo, eso es mío, ¿verdad? Y una medicina que puedes dar extraordinaria, ve y abraza al doliente. Abrázalo, 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 silencio y abrázalo y abrázalo y abrázalo. Sí, es que a veces no es necesario decir nada. O sea, como tú dices, a veces solamente el estar ahí y el abrazar y saber que la persona está ahí contigo es la mejor medicina que te puede servir en ese. Ahí sí, concuerdo totalmente contigo. ¿Das terapias? ¿Das sesiones?
Sí, doy actualmente, pues yo me mido por horas de experiencia. Ya llevamos un buen tiempo de años con esto, pero me mido en horas de experiencia. Doy terapias previa cita. Actualmente se sabe más de la tanatología, pero hay gente que no tiene ni idea de que existimos los profesionales enfocados a este tipo de acompañamiento de pérdidas. ¿Alguna red social donde te podamos contactar? Sí, claro, yo estoy, mis páginas se llama, mis Facebook, Instagram se llama Risisti Terapeuta. Risisti significa carcajada, pero además me gustó, es una parte porque como que en español como que resistencia, ¿no? Risisti Terapeuta. Y ahí estamos, ese es mi fanpage y mi Instagram. Y mi Facebook es Risisti Terapeuta Mirna Castillo. Ok. Ahí nos pueden encontrar. Ajá. Ya yo ahí subo varias cosas. Estoy muy enfocada a la reflexión de la salud mental, de qué es lo que pensamos, cómo lo pensamos para poder pasar cualquier situación poco fácil que estemos pasando por esas etapas de pérdida, ¿no? No solo de la muerte, sino también de la ruptura de parejas, la pérdida de estima, que es algo bien importante y se enfoca en muchas cosas. Creo que con esto arrancaríamos muchas cosas en las que podríamos mutuamente ayudar a la gente. Muchas gracias, Mirna. No, al contrario, a ti, muchas gracias. Me encantó estar aquí platicando contigo y estoy muy agradecida y encantada de ser la primera que arranca con este proyecto. Sí. Estoy segura que te va a ir muy bien y muchas felicidades. No, muchas gracias. Es un honor totalmente haber compartido contigo al contrario. Este primer podcast. Confío en que va a ser el primero de muchos. Sí. Así que ya saben dónde pueden encontrar a Mirna. Ya nos dio sus redes sociales. De todos modos vamos a estar poniendo aquí abajito en la cajita de descripción cómo nos pueden buscar. Espero que hayan disfrutado mucho este podcast. Si tienen alguna duda, si quieren saber un poquito más, por favor pónganoslo en la cajita de comentarios. Saben que toda opinión, todo comentario, siempre con respeto, será bien recibido. Y por qué no, alguna sugerencia que tengan también por ahí, nos lo pueden poner, pues para futuros proyectos, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias nuevamente, Mirna, no, por al estar aquí. Y gracias. Sí, no, estoy muy contenta. Que disfruten mucho el podcast, el primer podcast de este canal. Y nos estaremos viendo la otra semana. Muchas gracias por estar aquí.